los profesores nos estaban hablando sobre el derecho y lo encontré una carrera tan fome, no sé cómo puedes estudiar eso. Catalina, justo ahora estoy en una reunión con mis colegas y te vamos a explicar que el derecho no es fome como lo crees. Mira, Cata, ellos son los abogados de los que te hablé el otro día. Los sequísimos abogados, los mejores del país. Hola Cata, yo soy Josefa Mira. Hola, yo soy Lucas Leighton. Yo soy Pia Valeria. Hola, soy Nicolás Molina. ¿Ustedes me van a explicar lo que es el derecho? Sí, pero ahí tenemos un problema. El derecho no tiene una definición como tal, entonces te vamos a explicar las distintas concepciones que hay sobre este. A partir de este problema sobre la definición del derecho, se comienza a relacionar el derecho con la moral. Esta relación crea tres preguntas sobre la obligatoriedad jurídica que son respondidas luego por las tres corrientes filosóficas del derecho. En primer lugar está la corriente iusnaturalista de naturaleza moral. En segundo lugar está el positivismo de naturaleza jurídica. Y en tercer lugar está el neopositivismo de naturaleza psicológica. Una de estas concepciones es la corriente iusnaturalista, que ve el derecho más allá de la realidad normativa positiva, como lo son las otras corrientes, sino que lo imagina como parte del orden moral. Tomás de Aquino propone el iusnaturalismo católico escolástico, que se puede pensar como la sanción de Dios. También dice que toda ley es una ley moral, orientada hacia el bien común, y que el derecho es el objeto de justicia que será válido y eficaz si es que éste es justo. También puede usar la fuerza para obtener su cumplimiento. Dios realiza esto mediante distintas leyes, como la eterna, la natural, la divina y la humana. Por otro lado, Kant propone, también con contenido ético, el iusnaturalismo racionalista, que es donde la ética se centra en los principios prácticos del razonamiento. Kant considera al hombre como libre y racional, donde la razón es un concepto lógico a priori, es decir, previo a la experiencia. También dice que el derecho es parte de este orden moral y se quiere universalizar, lo cual lo hace a través de los imperativos categóricos. Cuando hablamos del positivismo jurídico podemos encontrar una gran variedad de visiones, y aunque algunas son muy diferentes entre sí, hay un aspecto fundamental que tienen en común, y es que todas se oponen al naturalismo. Creen que el derecho no tiene nada que ver con la moral, por lo tanto si alguna ley se llegase a oponer a lo que es moral, sería una ley injusta, pero una ley al fin y al cabo. Podemos encontrar principalmente tres escuelas positivistas, la inglesa, la de la exégesis y la histórica. La escuela inglesa nace en Francia. No, mentira, nace en Inglaterra y se caracteriza por considerar al derecho como un mandato del soberano unido a una amenaza de un mal en caso de contravención. Esto básicamente significa que las leyes son órdenes del rey, por lo que si el mandato es moral o no, no tiene ninguna relevancia. Luego tenemos la escuela de la exégesis, que esta sí que nace en Francia y se caracteriza por darle mucha importancia al derecho positivo. Y esto básicamente es a las leyes que están escritas. Está muy relacionado con la Revolución Francesa porque en la época los reyes y los jueces no tenían regulaciones y eran muy favorables al rey, por lo que solían cometer mucha injusticia. Entonces cuando llegó la Revolución Francesa se decidió cambiar este sistema y a partir de ese momento se obligó a los jueces a seguir los códigos. Por último encontramos la escuela histórica. Esta nace en Alemania y su principal exponente fue Karl von Savigny, un prusiano quien consideraba que el derecho nacía del espíritu del pueblo, lo que básicamente significaba que el derecho nace a partir de las costumbres jurídicas de la gente. Por lo tanto, si quiero determinar el derecho que rige una sociedad, debo estudiar sus costumbres y su historia. El neopositivismo jurídico es una corriente que busca exponer el derecho como una ciencia. Dentro de esta corriente, sus autores más destacados son Kelsen y Hart, con sus opuestas teorías sobre el sistema jurídico. Catalina, para que te quede esto mucho más claro, hemos traído a Kelsen y Hart, que son unos filósofos juristas súper importantes en el siglo XX, y ellos te van a explicar cómo funcionan sus teorías. Kelsen, ¿podrías comenzar tú? Sí, mira, bueno, como tú lo mencionas, yo soy uno de los juristas más importantes del último tiempo y en mi libro La teoría pura del derecho marqué un precedente al encargarme del derecho como ser y no como deber ser. Esto es, que no me interesa cómo debiera ser el derecho, sino que yo busco describir cómo es el derecho vigente. Para mí el derecho tiene 6 características principales, y estas son que son un sistema jerarquizado, lo que quiere decir que hay diferentes tipos de normas, dentro de las cuales hay algunas más importantes que otras. Aquí en tu país, por ejemplo, las normas de la Constitución son más importantes que las leyes comunes. Por otro lado, es un sistema autogenerativo, lo que quiere decir que el mismo derecho regula cómo se debiera crear. En tercer lugar, tenemos que es un sistema dinámico, que significa que está en constante cambio. Luego, creo que el derecho posee una completitud hermética. Esto quiere decir que el derecho no presenta vacíos legales. Y si llegase a existir alguna especie de vacío, el mismo derecho regula cómo se va a llenar ese vacío.
Luego tenemos que el sistema es un derecho coherente. Eso quiere decir que no existen contradicciones, puesto que si llegase a haber alguna contradicción aparente, también el mismo derecho será el encargado de decir cuál de las dos normas que están en contradicción va a primar sobre la otra. Por lo tanto, no existen las contradicciones. Y por último, tenemos que, yo creo que el sistema es un derecho que arranca de una norma única. Esto es lo que yo llamo la norma hipotética fundamental, que es una norma que no está dentro del sistema legal, es una norma hipotética. Por lo tanto, se supone su existencia. Y es una norma que a partir de la cual arranca toda la validez del sistema legal. Lo que diferencia a un sistema legal del otro es que tienen diferentes normas hipotéticas fundamentales. Y esto es lo que en grandes rasgos te puedo decir de lo que yo pienso sobre el derecho. Herbert Hart, ya que tú criticas lo que dijo aquí Kelsen, cuéntanos tú qué es lo que planteas. Bueno, yo en mi libro, El concepto de derecho, critico la idea que acaba de plantear Kelsen respecto a la norma de validez, de que no tiene sentido predicar la validez de la regla, ya que ella sirve justamente para determinar cuándo las demás normas son válidas. La regla de reconocimiento no es un supuesto, sino una norma positiva, una práctica social. Todo el orden jurídico tiene solo una regla de reconocimiento. Si la norma fundamental de Kelsen no es una norma positiva, la única manera de individualizarla es por su contenido. Y para determinar su contenido debemos haber individualizado ya el ordenamiento jurídico que pretende validar. Al ser la regla de reconocimiento una norma positiva, puede ser individualizada por todos sus aspectos, distintos de su contenido, quiénes la practican, dónde se la practica, etc. Yo veo el derecho como una unión entre reglas primarias y secundarias. Las reglas primarias las califico como los mandatos, con amenazas de sanción por parte de la autoridad, y las reglas secundarias como las reglas de modificación para la creación de más derechos. Dentro del neopositivismo jurídico encontramos una subrama llamada realismo jurídico. Esta rama, tal como lo indica su nombre, entrega una visión más realista sobre el derecho, la cual dice que como el derecho está compuesto por normas más generales, pueden haber situaciones las cuales no son resueltas por el derecho. En esta subrama encontramos su autor más relevante, que es Alf Ross. Uno de los elementos más importantes del derecho son las normas, pero estas no son exclusivas del derecho. Tradicionalmente se dice que hay tres tipos de normas. Las morales, que regulan nuestra conducta libre, fundándose en lo que cada individuo considere bueno o correcto. Estas dependen de cada persona e imperan en su conciencia. Las de trato social son las que rigen nuestra conducta en sociedad. Se fundan en elementos culturales, como la cortesía, las buenas costumbres, la buena educación, etc. Y las jurídicas, que son aquellas respaldadas por la ley. Pero esta teoría clásica no es la única existente. Por ejemplo, el lógico finlandés Henrik von Reich plantea una serie de normas por las cuales comúnmente se rige el ser humano. Este sistema está conformado por tres tipos de normas principales, que son las normas definitorias, son aquellas que determinan una actividad, como puede ser la regla de un juego. Luego tenemos las normas técnicas, que son las que nos indican cómo llegar a un objetivo, como puede ser un manual de instrucciones. Y por último, las prescripciones, que son aquellas que buscan influir en la conducta de alguien, como las órdenes, las súplicas, etc. Este sistema también nos habla de tres normas secundarias que derivan de las principales, y son las normas morales, las de trato social y las ideales. Si revisáramos todas las leyes en Chile, probablemente encontraríamos de todas estas normas ya descritas. Sin embargo, las más relevantes son las normas prescriptivas. Eso sí, debemos tener claro que no todas las prescripciones son normas prescriptivas. Una prescripción bien podría ser tu mamá dando una orden. Sin embargo, para que sea una norma prescriptiva, debe tener 4 características: emanar de una autoridad, estar dirigida a uno o más individuos, que sea promulgada, y por último, que tenga una sanción. Esto es que si alguien no cumple con la norma, esta persona va a ser sancionada. Estas normas además son heterónomas, es decir, a diferencia de las normas morales de la teoría tradicional, no son normas que yo me autoimponga, sino que alguien más lo hace, una autoridad. Y esta además debe promulgarlas, es decir, tiene que dar a conocer estas normas. ¿Y qué son esos términos raros que ocupan los abogados en las noticias? Para empezar, esos términos son esenciales para nosotros los abogados, porque nosotros como abogados tenemos un lenguaje dentro de nuestra profesión. Pero al fin y al cabo, si uno los estudia, se da cuenta de que estos términos no son tan raros como realmente parecen serlo. Los conceptos más importantes a entender son el concepto de sanción. Para entenderlo, debemos saber sus principales características, que son las siguientes. Características de sanción. Es un acto coercitivo, es decir, el Estado ejerce su fuerza legítima para lograr el cumplimiento de las normas. Consiste en la privación de un bien, por ejemplo, cuando le quitan la libertad a una persona. Quien lo ejerce debe estar habilitado por una norma válida, es decir, debe ser un funcionario competente. Debe ser la consecuencia de la conducta de alguien.
También hay distintos tipos de sanciones, las más comunes son civiles y penales. Concepto de acto antijurídico. Es una acción contraria al ordenamiento jurídico sin justificación. Por ejemplo, matar a alguien porque sí sería un acto antijurídico, en cambio, matarlo en legítima defensa no lo sería. Concepto de responsabilidad. La responsabilidad es la aptitud jurídica para imputar consecuencias de determinados actos a un individuo. Concepto de relación jurídica. Es la relación normativa que surge entre uno o más sujetos, de los cuales uno se denomina sujeto activo y otro sujeto pasivo. En simples palabras, es una relación social bajo tutela jurídica, por ejemplo, la relación entre un comprador y un vendedor. ¿Quiénes serán los sujetos de derecho? Primero está una persona natural, quien es todo aquel ser vivo perteneciente a la especie humana, independiente de su estatus social, género y edad, origen y condición y color. Este concepto de persona natural es sumamente relevante para la Declaración Universal de Derechos Humanos y también lo es para el Pacto Internacional de Derechos Civiles, pues plantea una igualdad innata entre nosotros. En principio, se da desde derecho jurídico del nacimiento, entendiéndolo como la separación del producto de la concepción y la posterior sobrevivencia de este. Por otro lado, el fin de la existencia legal se da desde la muerte real, que es un poco más biológica, y la muerte presunta, que es la búsqueda sin éxito de una persona. También tenemos una persona jurídica, que suele ser una asociación de personas naturales, es decir, un ente ficticio o una institución. Basan su existencia legal en los actos jurídicos, pues se crean y se disuelven a través de ellos. Ah, ya entendí, si yo vi Suits, la serie gringa que me explica todo. Ya, sí, lo que pasa es que el derecho se aplica como sistema sociocultural en diversos países, entonces ahí encontramos una tradición o un sistema jurídico distinto al nuestro. Tal como te decía Catalina, el derecho americano es distinto al derecho chileno, pues a la hora de ver el derecho como un sistema sociocultural nos encontramos con que tienen distintas tradiciones jurídicas. En Estados Unidos tenemos esta tradición jurídica basada en la jurisprudencia, vale decir, en las sentencias judiciales pasadas. Y en Chile tenemos la tradición jurídica basada en los códigos y en las leyes, por ejemplo, el Código Civil y las leyes que se le asocian a él. Para que quede más claro, vamos a ver un video. Tradición jurídica vendría siendo como este pensar general que se tiene sobre el rol, la organización, la llevada a cabo y lo que es o no el derecho. Pero entonces, ¿qué es un sistema jurídico? Un sistema jurídico es un conjunto operativo de instituciones. Bueno, por todo ello ya podemos como visualizar el derecho en la parte normativa, que sería como este conjunto de normas que busca prescribir la conducta, que busca como regularla. También podríamos ver el derecho en la parte fáctica, que serían como estos modos de creación de esas normas, por ejemplo, como las fuentes formales y materiales del derecho. Y también podemos ver el derecho en la parte valorativa, que sería como este conjunto de pensamientos que están profundamente arraigados sobre el rol y la naturaleza que tiene el derecho en nuestra sociedad. Catalina, ¿sabías que las normas tienen que venir de alguna fuente? Pero, ¿qué son las fuentes? Nos encontramos de nuevo con una palabra ambigua, que no tiene un único significado. Una definición reconocida que encontramos en el texto Modo de creación de las normas del derecho chileno es la de Antonio Bascuñán, que dice que él entiende las fuentes como el modo de creación de las normas jurídicas. ¿Y cómo se crea el derecho chileno? Eso depende de quienes intervengan como autoridad normativa en el procedimiento de la creación de este. Tenemos tres tipos. En primer lugar, tenemos las potestades normativas públicas. En segundo lugar, las potestades normativas privadas. Y en tercer lugar, las potestades normativas consuetudinarias. La potestad normativa pública es cuando las normas son creadas por una persona que lleva un cargo, son obligatorias y son ejercidas en interés de la comunidad. La potestad normativa privada es reconocida a todas las personas y es obligatoria en la medida que haya consentimiento de ambas partes. El derecho consuetudinario es la creación de reglas jurídicas por parte de la comunidad. Son creadas espontáneamente, es decir, de manera inconsciente. Hay distintos tipos de fuentes de derecho, pero te explicaré la clasificación más importante, que es por un lado las fuentes formales del derecho y por otro lado las fuentes materiales. Las fuentes formales son la forma de manifestación de las normas jurídicas, como la ley y los contratos. También son los procedimientos de creación de estas normas, como la formación del procedimiento jurídico y la celebración de contratos.
Por otro lado, las fuentes materiales son las condiciones o factores de tipo económico, político, social, moral y cultural que influyen y modifican el derecho en la sociedad. Cuando hablamos de la creación de derecho, las leyes aprobadas por el Congreso son de las más importantes, ya que generalmente estas rigen dentro de todo el territorio nacional, a todos los habitantes de la República, tanto si son nacionales como si son extranjeros, residentes o permanentes. Estas se crean utilizando la potestad legislativa, la cual recae sobre el presidente y el Congreso. Pero, ¿cómo se crean estas leyes? El proceso consta de 6 fases. Primero, la iniciativa, el acto formal en el cual se presenta un proyecto de ley. Si lo presenta el presidente se llama mensaje, si lo presenta un congresista se llama mención. Después, el proyecto se discute y se vota. Si este proyecto de ley consigue los votos necesarios tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, pasa al presidente, quien puede aprobarla o vetarla. Si decide vetarla, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen con indicaciones de modificación. Si lo aprueba, dictará un decreto y la ley será publicada en el Diario Oficial. A partir de ese instante, la ley entra en vigencia y se considera conocida por todos. Pero no todas las leyes creadas en el Congreso son igual. Existen 4 tipos de leyes en sentido estricto y 2 en sentido amplio. En sentido estricto están las leyes de interpretación de la Constitución, cuyo objetivo es determinar obligatoria una determinada interpretación de las normas constitucionales. Requiere aprobación de 3/5 de los senadores y diputados en ejercicio y un paso por el Tribunal Constitucional. Leyes orgánicas constitucionales son leyes que, por previo mandato de la Constitución, mandan a regular una cierta materia para complementar la Constitución. Por ejemplo, el Banco Central, la Contraloría. Requiere para su aprobación 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Leyes de quórum calificado. Son leyes que para su aprobación requieren mayoría de votos de los senadores y diputados en ejercicio. Estas leyes regulan materias como indultos y amnistías, regulación de la seguridad social, actos terroristas y sus condenas, entre otros. Leyes simples u ordinarias son el resto de leyes que requieren para su aprobación la mayoría de senadores y diputados presentes al momento de la votación. En sentido amplio se encuentran los decretos ley. Son leyes que, sin ocupar la potestad legislativa, pretenden producir los mismos efectos jurídicos que una ley propiamente tal. Estos se establecen generalmente en periodos de quiebre constitucional. Y los decretos con fuerza de ley, que son un ejercicio especial de la potestad legislativa por parte del presidente. El Congreso dicta una ley delegatoria, para que el presidente dicte una ley sin la aprobación de este, pero que tiene la misma fuerza normativa que una ley común. Bueno, Catalina, ¿te está quedando claro? ¿Necesitas que te expliquemos algo más? No entendí todo, la verdad el derecho no es tan fome como lo pensaba.